Jorge, pero te quedaba todavía algo para es muy breve. cerrar la idea. Que él decía sobre el tema del Uruguay, cómo puede... Yo te digo, Uruguay solo no puede hacer esto. Peleó por lo de la marihuana, y fue un lío bárbaro internacional hasta cómo hacías para depositar la plata de la venta Sí, de la la verdad marihuana. es que los bancos en Estados Unidos... Porque te bloqueaban las cuentas, bueno. Pero sí Uruguay puede levantar la voz. Yo quiero rescatar y decir que acá, el gobierno pasado, el secretario de Presidencia, Ferrés, en una locución que hizo participando de la Asamblea de la ONU, pero la hizo por Zoom, en el discurso plantea el asunto de un encare diferente sobre el tema de la droga y su comercialización. Yo creo que Uruguay lo que puede hacer es eso. ¿No? Hoy no puede hacer otra cosa. Después seguir peleando contra el narcotráfico. Pero sí por lo menos levantar la voz. A ver si en América hay otros países que levanten la voz para ese lado también. Yo tengo una... Eso es lo que yo quería terminar diciendo eso. ¿No? Tengo una duda, y es que durante la pausa, bueno, empezamos todos a hablar y a opinar, ¿no? Y por momentos la cara de nuestro invitado era de sonrisa y casi que hasta con ternura pareciera que se posiciona frente a lo que podría ser nuestra ignorancia, ¿no? O esas cosas tan instaladas en el imaginario colectivo que no tienen nada que ver o no tienen asidero finalmente con la realidad. Cuando el tema era, que estábamos discutiendo, de verdad a quién le interesa y a quién no que se acabe el negocio de la venta o tráfico de drogas de manera clandestina. Porque si es tan millonario, ni los productores, ni los traficantes, ni los gobiernos que tienen ya la puerta abierta al negocio millonario. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quiénes serían los primeros en la lista de decir, sí, liberemos todo? Claro, ahí hay muchos matices para poner. Por ejemplo, el fentanilo es una sustancia sumamente poderosa. Difícilmente se pueda regular eso de alguna manera. En realidad es un invento, es un veneno letal, sumamente potente, sí. Mucho más potente que la heroína, por decir algo. Entonces, la discusión, por ejemplo, sobre el fentanilo, que es un problema que sobre todo tiene Estados Unidos pero ahora. Mañana va a ser otra cosa. Bueno, es que justo eso también, los reemplazos. Estados Unidos hace 20 años, ahora lo tiene también, pero sobre todo hace 20 años tenía un problema enorme en relación con la heroína. La metanfetamina vino un poco más adelante y ahora lo tiene con el fentanilo. ¿Hoy es el gran desafío el fentanilo? Para Estados Unidos lo es, por supuesto. Y aparte, para que se hagan una idea de las dimensiones de esto, ¿no? Claro, todo tipo de sustancias, sobre todo las sustancias de diseño, se necesitan principios activos. Y a veces los principios activos se encuentran en partes del mundo muy remotas, ¿no? Por ejemplo, la metanfetamina necesita elaborarse a partir de la efedrina. Y uno de los principales exportadores de efedrina es China. Con la efedrina además se hacían antigripales, porque después se prohibieron, por lo que les voy a contar ahora. Entonces, allá por el 2006-2007 había un ciudadano chino que vivía en Ciudad de México, que se había casado con una mexicana, pero de origen chino, que se convirtió en el principal importador de efedrina a México, con lo cual algunas organizaciones criminales mexicanas elaboraban metanfetamina. Cuando la policía mexicana detectó y desbarató esta situación, detuvo a este ciudadano chino, toda esa cadena de importación, que en términos de dimensiones logísticamente es algo que implica toneladas, digamos, de movimiento por años de mercaderías para poder elaborar esta metanfetamina que provienen de la otra parte del mundo. Toda la búsqueda de la efedrina se va al sur. No sé si recuerdan, pero en el Uruguay tuvimos un problema relacionado con esto, que sobre todo muy asociado a la mafia de la efedrina en Argentina hace ya varios años, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y en Uruguay tuvo coletazos. En el litoral encontraron una incipiente instalación de un laboratorio de efedrina. En Paraguay hubo coletazos de todo eso porque había una búsqueda, sobre todo de la organización de Sinaloa en esa época, hoy ya también atomizada esa organización, en esa época de importar la efedrina en el Cono Sur y que de allí viaje hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque, claro, es cómo funciona el mercado. Es un mercado con una fuerza increíble.
Y todo funciona aparentemente en la ilegalidad, pero no es todo ilegal. La importación de efedrina no es ilegal. Claro. Entonces habían importadores farmacéuticos Por que eso se sacó de... Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? De que la ilegalidad se alimenta de la legalidad. El ejemplo del Uruguay como una plaza financiera flexible al capital internacional y que colaboró y colabora con el lavado de activos, tiene que ver con eso. Hay algunas actividades en el marco del proceso de legitimación de capitales sucios que no son ilegales. Las AFI no eran ilegales. Y sin embargo, por ahí, parte de la obra pública argentina en la década de los 90 se desvió y vino al Uruguay. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces ahí hay un vínculo que es mucho más complejo y enredado de cómo a veces la legalidad ayuda a alimentar el mercado ilegal. Lo que sucede en el fondo también es que los mercados ilegales, al no estar regulados y los estados no poder controlarlos realmente, funcionan, como dije al inicio, como una suerte de darwinismo social, donde el más fuerte es el que sobrevive y la violencia es la forma de dirimir los conflictos. Entonces, al fin de cuentas, hay consecuencias trágicas en todo esto. Hay miles de personas muertas. Perdóname, no te conozco, pero... Jorge decía, el derrame de sangre que hay en nuestra región, en América Latina, tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, más que en África. Y en buena medida la tiene por lo que contribuye el crimen organizado en la región a eso. Entonces también hay que sopesar en todo este tipo de discusiones que hay que dar sobre la regulación, sobre estos temas, sobre las consecuencias, qué tipo de consecuencias podemos tolerar. Pero si mañana el crimen organizado no tiene la droga como objeto, ¿no? de intercambio, va a tener otra cosa. De hecho, ya, o se van a acabar funcionan. las barras entre los barrios. Ya funcionan así. Cuando ves, de medianas a grandes organizaciones criminales tienen un repertorio de delitos. Por eso. Las drogas es uno más, pero Claro. la extorsión, por ejemplo, en Centroamérica, es el principal negocio. No es las drogas. Y tiene la trata, el tráfico de inmigrantes, hay un montón de rubros. Pero es cada vez más Los triste, más guachicoleros, calamitoso lo que estás contando. Mirá, te voy a decir algo Tenenbaum. para que vean las dimensiones del asunto. En México hay un fenómeno que se llama el huachicol. El huachicolero roban combustible de Pemex, de la ANCAP de Mexicana. Y ese es el gran negocio. Pero es un gran negocio el robo de combustible. Roban O combustible la tala y- de madera en Amazonas. O sea, hay un montón de negocios criminales. Pero entonces arraigamos que apaguen la luz. Bueno, es que es muy difícil. Las prohibiciones, cuando generan mercados muy pujantes, los estados ven cómo se frustran una y otra vez por tratar de contener eso. Entonces, cuando hablamos de prohibicionismo, digo, más allá de debates, hay que entender que es como un paradigma de hacer las cosas. Y que no es que siempre está mal, pero hay que estudiarlo, relativizarlo, ver cuándo aplicarlo, cuándo no, dónde podemos regular las cosas. El ejemplo con el alcohol es el gran ejemplo que tenemos de prohibición, posterior regulación, y seguimos hasta hoy en día con eso, ¿no? Y la violencia ha bajado muchísimo en relación con el alcohol. Claro, siempre hay contrabando, eso también hay que decirlo. Pero una cosa es vigilar el contrabando y luchar contra el contrabando, y otra cosa es contra lo que estamos luchando hoy, ¿no? Que no se dirima los tiros. Todo. Perdón, por acá. Estás muy calladito, Casas, vos, ¿eh? Ahora viene, ahí va. No, estaba escuchando con atención, digo, para hablar Y de... conoce un poco el mundo. Y bueno, por la profesión que uno desarrolla. Lo que sí voy a decir, he escuchado muy atentamente el tema, es que lo que yo no veo es una política de Estado que sea concreta. Pero de hace tiempo, no es de ahora esto, ¿no? Si vamos allá a la ley 19.513, que se llama, lo anoté, la Comisión de Lucha contra el Crimen Organizado, ¿no? Contra el narcotráfico y el crimen organizado, que creaba una comisión que iba a desarrollar un plan, que lo iba a seguir, pero nunca dijo cuál plan iba a desarrollar, ¿no? Iba a aprobar ajustes y demás. Ahora por decreto se crea el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado. Pero tampoco dice más o menos nada, o sea que va a ser algo transversal, que se va a interrelacionar con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, con Presidencia de la República, pero no hay un plan concreto, más allá de que debo de reconocer que el Ministro del Interior creo que ha sido uno de los pocos que ha dado una situación
actual de la seguridad lo más ajustada a la realidad posible. Pero no se ve un plan a corto plazo. Eso es lo que yo veo. Entonces, de esta forma podemos tener 7 toneladas de diagnósticos, pero en realidad la solución o el principio de la solución, por ahora, por lo menos yo no lo diviso. Gabriel Tenenbaum, quedan 2 minutos. Me gustaría que los ocupe usted. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con alguna reflexión que no sea apocalíptica, ¿no? De que nos estamos autodestruyendo, porque digo, hay que seguir. Hay que buscar la vuelta y hay que seguir. Sí. Yo creo que hay muchas cosas para hacer, sobre todo cuando desciframos los mecanismos que están actuando, ¿no? Pongo algún ejemplo. También investigaciones recientes que hacemos con el grupo dio cuenta, solamente en los servicios de ACE Montevideo, que cada casi 4 días ingresa una niña, un niño y un adolescente por herida de arma de fuego al sistema de ACE, ¿no? Cuando ingresan al sistema de ACE, obviamente son atendidos, pero posteriormente no pasa nada más. No hay una averiguación de por qué sucedió esa herida de arma de fuego. Lo que pasa es que no hay denuncias, mayormente porque pero pueden venir justamente... Sí, hacia ahí voy también, sí. Claro. Algunas son por accidentes, otros son por intento de autoeliminación, otros son en conflicto de grupos criminales. En cualquier caso, del que sea, eso genera un problema. Son vidas truncadas, seguramente con alguna lesión crónica. Sí. Se trunca capaz que por un tiempo, capaz que para siempre, el desarrollo educativo, el desarrollo del cuerpo de la persona, en fin, muchas cosas, cuestiones de carácter emocional. Pero eso es una oportunidad para trabajar. Es una oportunidad para trabajar. Ni que hablar para trabajar en lo que decías tú. Una parte de esos son heridas de arma de fuego en el marco de conflictos de grupos de criminales y no se hace la denuncia. Nunca lo había pensado así. La tragedia de un niño o un adolescente baleado en un hospital es una oportunidad de entrar a mirar y trabajar. Están en el sistema. Porque también hay un mito como que muchas veces estas cosas pasan en mundos paralelos donde el Estado no está presente. Claro. ¿No? Si quiere puede estar presente. Es que el Estado de alguna manera, estos gurises siempre están en contacto con el Estado. No es que no están. Otra cosa es que el Estado los ignore. Entonces hay mucho de eso. Hay muchas oportunidades de trabajar y de hacer cosas y que no se están visibilizando. Bien, me quedo con eso, Tenenbaum. ¿Estamos de acuerdo? Gracias de verdad por habernos acompañado en el programa de hoy. A nuestros amigos de La Bacha, como siempre, como todos los viernes, muchísimas gracias por el cafecito de todas las tardes. Y bueno, seguiremos de cerca, obviamente, lo que está pasando con nuestros compatriotas en Israel y atentos a cómo va a evolucionar esto. Les recuerdo que cuando hay la cuestión atómica y nuclear en el medio, bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar a escalar. Que tengan buen fin de semana. Será hasta el lunes.